Bueno, en realidad yo no me puedo abstraer de la primer condición de que soy argentino, antes que nada. Y entonces, bueno, lo viví con la emoción propia de saber que alguien de tu país sea elegido para estar en un lugar tan importante como, más allá, insisto, del tema de la fe, de estar en un lugar tan importante como es el lugar del Papa. Y después, bueno, todas las connotaciones que tienen el caso de haber sido en la persona de Bergoglio esta elección, porque yo creo que con su primera aparición como Francisco I dio la pauta de por dónde va a ir su pontificado, ¿no? Sobre todo el tema del nombre, ¿no? Allá dice mucho. Si bien él es jesuita, pero siempre en su estilo de vida, en su manera de ser y cómo se ha comportado siendo arzobispo de Buenos Aires, siempre hemos visto gestos de mucha humildad, de mucha pobreza, de gran desprendimiento. Uno ve en los medios de comunicación de Buenos Aires que ahora están diciendo, bueno, yo lo encontraba en el subte, lo veía en el micro, era muy común llegar a unas fiestas patronales y que él venga caminando porque el micro o el subte lo había dejado a 2 o 3 cuadras de la parroquia. Entonces eso habla de la pobreza, de la humildad propia de San Francisco de Asís, y creo que no es casualidad entonces que haya elegido este nombre. Y después también con la sencillez con la que se presentó vestido y también cómo se dirigió a la gente. Se le veía como tranquilo, un hombre de mucha paz como siempre lo fue, y al mismo tiempo pidiéndole mucha oración. Creo que fue muy emocionante y que habló por sí solo el gesto que hizo de decirle a la gente que hagan silencio y que recen por él, el silencio que se hizo en la plaza en ese momento para luego sí después darle la bendición. Porque ¿cómo podía haber ido vestido de otra manera? No, porque incluso después para la bendición se habrán dado cuenta que le pusieron lo que nosotros le llamamos la estola, esa que es roja y dorada, pero que habitualmente el Papa cuando se presenta por primera vez ahí en el balcón a saludar, ya sale con esos ornamentos. Y él después se lo tuvieron que colocar porque salió simplemente con la sotana blanca. Digo que son pequeños gestos que no hacen a lo importante, la ropa no hace a lo importante, pero creo que habla de algo interior muy profundo en él. Y estaba leyendo también algunas portadas de internet, como decía, bueno, no necesitamos pensar demasiado cómo va a hacer o cómo va a llevar adelante la Iglesia Francisco I, porque nosotros lo conocemos a través de sus homilías, a través de su manera de vivir, de encarar los temas acá en Argentina. Entonces ya sabemos por dónde va su magisterio, por dónde va a ir su enseñanza, ¿no? ¿Y qué significa para la Argentina en particular que el Papa sea de esta nacionalidad? Bueno, yo creo que cada país reacciona de distinta manera. No sé cómo reaccionaremos los argentinos. Eso lo tendremos que ver con el transcurso del tiempo. En Polonia, por ejemplo, cuando fue elegido, que fue toda una sorpresa, Juan Pablo II, porque bueno, no era ni siquiera de los favoritos como estaba en este momento, había una puja en ese momento entre dos puja, que decían los medios de comunicación, insisto, nunca uno sabe lo que pasa dentro del cónclave, y bueno, y después la sorpresa de haber sido elegido uno del país, en un país del este, y bueno, y para Polonia significó un resurgimiento muy fuerte en lo vocacional, hasta el extremo de que ahora mismo todavía es en una cantidad impresionante los sacerdotes que hay en Polonia. Una parroquia como Bragado es muy común que tenga 8 o 10 sacerdotes trabajando y a lo mejor con menos habitantes también. Bueno, fue un signo en lo vocacional. Acá no sabemos por dónde va a ser, pero creo que también, de algún modo, el hecho de que la elección haya recaído en el país tiene su repercusión, pero veremos por dónde, ¿no? Y en lo político, en el impacto que puede tener en el país que el Papa sea argentino. Bueno, yo estoy tan enterado como está el resto de la gente, no es que puedo agregar nada nuevo, de que no fueron muy felices por ahí las relaciones que hubo entre el gobierno nacional y Bergoglio, y el cardenal Bergoglio. Siempre hubo un cierto roce, por decirlo de alguna manera, y bueno, la prueba está que hacía unos años también que no se venían haciendo las oraciones patrias, tanto el 25 de mayo como el 9 de julio, que era tradicional los Te Deum en la Catedral de Buenos Aires y que se hacían en otros lugares. Eso algo decía, así que no sé a partir de ahora cuáles serán las repercusiones, las manifestaciones. Ojalá que sea para bien y para bien de nuestro país, que creo que es lo que todos esperamos, ¿no?
Bueno, en el final, felices hoy, ¿no? Sí, sí, felices por lo que decía al comienzo, es decir, antes que sacerdote soy argentino. Entonces, bueno, está propio el nacionalismo que todos lo tenemos, que yo creo que uno no se da cuenta hasta qué punto la condición de argentino le pesa, como a cualquier otro le pesa la condición en su país, y que creo que en estos momentos extremos de mucha alegría o también a veces de mucha tristeza, a uno le sale eso de adentro. Y que si no, mientras tanto uno hasta dice, no, pero el ser fanático argentino yo no lo soy. Sí, en el fondo lo somos, porque bueno, hemos nacido en este lugar y no podemos negar nuestro origen. ¿Llamó mucha gente a la parroquia? No, impresionante fue. La gente, claro, quería compartir su felicidad, su emoción. La gente llamaba toda llorando. Pero claro, por ahí no se dan cuenta que en los primeros minutos yo estaba en las mismas condiciones que ellos, entonces tampoco podía atenderlos. Después, bueno, a medida que se fue aclarando un poco la cosa, después llegó la secretaria y ya ayudó un poco en la atención porque era el celular y era el teléfono fijo. Y bueno, todos querían ser atendidos y no se podía tampoco de algún modo responder. Pero bueno, esta tarde ahora vamos a tener la misa a las 20 horas en acción de gracias por este acontecimiento, ¿no?